Bueno, mis amigos, pendiente a este tema. Nosotros tenemos los teléfonos aquí explotados, el correo electrónico y los teléfonos personales nuestros de un montón de padres y organizaciones que están destacando una especie de escándalo dentro del Departamento de Educación con lo que tiene que ver con las escuelas charter, las escuelas alianza. Yo le pedí a Margarita que preparara una historia sobre esto, que vamos a tener que continuar por varios días porque tenemos información por montones sobre el particular. Pero buscando sobre esto, Jorge Colbert descubrió otra joya por allá de lo que es la construcción de las nuevas escuelas en Puerto Rico. Así que voy a arrancar con Jorge o con Margarita. Vamos con Margarita, con la historia de Margarita, y nos movemos después a la parte de lo que ha identificado Jorge Colbert sobre las escuelas nuevas. Adelante, Margarita. Esta familia se compone de mamá, papá y dos menores de 7 y 14 años. Hasta la semana pasada, el 17 de junio, ambos niños tenían espacio en una escuela público alianza, lo que conocemos como charter. El nombre, LEAP. La ubicación prometida, Trujillo Alto. Pero a partir de esa fecha, ellos y otros cientos de niños se quedaron en el limbo, sin escuela. ¿Te sentiste engañado? Que te dijeran, sí, vamos a tener escuela para los niños y de momento no. Sí, creo que es difícil y me sentí mal porque pues, estábamos ya con todo hecho, ya incluso íbamos a comprar uniformes que nos habían dicho dónde íbamos a conseguirlo. ¿Tú habías llenado todos los documentos que te habían pedido? Sí, te había entregado toda la documentación, incluso emocionalmente para ellos es difícil porque se le habló y se les notificó que iban para una escuela nueva y ahora decirle que no era así. Es todo de verdad bien chocante para nosotros. ¿Cuán engañada te sientes tú? Pues mucho, porque ya teníamos en mente ya otros planes, cómo íbamos a hacer las cosas, para que nos dijeran ya un mes antes que no iba a ser así, que todo iba a ser diferente. Estas imágenes recogen la supuesta estructura que albergaría a los estudiantes. Es un centro comercial a medio construir, nada parecido a un plantel escolar. ¿Quién falló aquí? Yo creo que la organización, La propia organización esta del LEAP, ¿verdad? Es correcto, creo que ellos son los que les vendió sueño. Nos vendieron un sueño con eso, creo que estamos pues, muy frustrados con la situación. Y si usted pasa por la avenida 65 de Infantería, va a ver decenas de vagones o módulos si lo prefiere. ¿Sabe que se trata de otra escuela LEAP? ¿Será apropiado que nuestros jóvenes estudien en vagones? Mañana dejamos que los padres nos cuenten. Y también llegamos hasta el secretario de Educación. Bueno, ahí hay muchas teorías. Sí. Primero, ¿cómo se le otorga un permiso a una organización que no tiene estructura para albergar a sus estudiantes, ¿verdad? Por ahí. Entonces, ¿cómo el departamento se desconecta del asunto y permite que la organización vaya donde los padres para que compren libros, uniformes y los matriculen? Y cuando llegan los padres al sitio donde se van a coger clases, no existe la estructura. Pero podría haber otra vertiente también. Ajá. Esto es cuestión de vertientes también. Sí, no, sé que hay varias teorías. Sí. Podría haber la vertiente de que yo tengo LEAP Social, es una entidad también que opera escuelas charter. Ajá. Y el Departamento de Educación fue el que dio el permiso para que esa escuela comenzara ahora en agosto. Y es LEAP la que le dice, ¿sabes qué? En agosto no estamos listos para comenzar. También, o sea, que ahí puede haber un par de cosas. Es perfecto que tú estudies este bueno, caso. Estoy estudiándolo porque también nos llegó información de que hay por aquí una compañía de cabilderos jugando baloncesto. También. ¿Será cierto o no? Vengo por ahí con eso, me está llegando información por todo y mañana vamos a seguir con esta historia. Pero le dije a Colbert, oye, ¿cuánto tiempo hace que yo no escucho la inauguración de una nueva escuela en Puerto Rico? Y Colbert le metió mano y encontró esto. Adelante, Colbert. Así es, Felidán, oigan esto. La última ocasión en donde se construyó una escuela nueva en Puerto Rico, de paquete, mire, que así, para cortar la cinta, todo nuevo, fueron las administraciones de Luis Fortuño, que tuvo alrededor de 7 escuelas nuevas, y aquellas famosas 100 escuelas del siglo XXI que fueron remodeladas, pero 7 nuevas de paquete, y la administración de Alejandro García Padilla, que tuvo 6 escuelas, incluyendo una agrícola, que se hicieron nuevas. Luego del 2017 en adelante, sobre todo luego del huracán, los terremotos y la pandemia, no se ha construido una sola escuela nueva de paquete en Puerto Rico. Y la reducción de las escuelas y el número de estudiantes ha ido bajando aceleradamente. Quiero que vean estos datos.
datos oficiales del Departamento de Educación. Cuatrenio del 2009 al 2012, el número de estudiantes 492.429. Miren cómo fue bajando cada cuatrenio, el de Alejandro García Padilla, luego vino Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, Pedro Pelici. Hoy está en 231.010. Miren la diferencia entre la cantidad de estudiantes. Miren las escuelas, 1.521 para el cuatrenio de Luis Fortuño. Miren ahora 872, unas reducciones significativas. Básicamente las escuelas de nueva construcción, sí hubo adelantos con las escuelas Montessori, pero ya estaban debidamente instaladas, igual que escuelas modulares que se construyeron luego de los terremotos. Pero escuelas de paquete, la primera va a ser en Naranjito en noviembre de este año, según se nos ha informado por parte de la oficina del COR 3. Miren la cantidad de escuelas cerradas desde el cuatrenio de Luis Fortuño hasta el día de hoy, es decir, en ese espacio de tiempo, 649 escuelas, una reducción de 42%, y la matrícula, una reducción de 261.419 estudiantes, una reducción de 53%. La mitad de los estudiantes que teníamos en el 2012 hoy están presentes, pero ¿saben qué? El presupuesto es más grande. Hay más dinero que había en esa época y eso es lo que nadie entiende. Miren, desde el año 2024 hay asignados para el Departamento de Educación, para las escuelas, 2.100 millones, 2.1 billones con B. Solamente se ha desembolsado el 4% después de 4 años, lo mismo que se repite en otras entidades en vivienda y en otras series, en acueductos y demás. Miren y comparemos con otras jurisdicciones. Nueva York en los últimos 3 años ha construido 24 escuelas nuevas en la ciudad de Nueva York. El estado de la Florida, 16 escuelas nuevas y centros educativos. La República Dominicana, 1.155 nuevas aulas que totalizan 46 escuelas modernizadas, y en El Salvador 70 nuevas escuelas y centros educativos. Quiere decir que países de Latinoamérica, jurisdicciones de Estados Unidos, están invirtiendo en recursos para construir escuelas nuevas, pero en Puerto Rico, teniendo el dinero, todavía es la hora que básicamente en los últimos 3-4 años no se ha construido ni una sola escuela nueva de paquete. La primera en noviembre en Naranjito, crucemos los dedos que finalice para esa época. Pasamos con Ferdinand. Bueno, a mí me parece escandaloso, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Bueno, probablemente, o sea, sin duda alguna se ha reducido la población estudiantil, ¿verdad? Y parecería una locura construir escuelas nuevas cuando tenemos menos estudiantes. Y hemos cerrado escuelas. Claro, pero ¿no le parecería a ustedes que ya es hora de modernizar, eliminar esas escuelas que tenemos y atemperar a los nuevos tiempos? Oye, ¿qué es lo que reina ahora mismo en el mundo? La inteligencia artificial. ¿Dónde rayos Puerto Rico tiene una facultad, una estructura para poder albergar a los estudiantes y darle de esta materia? Mira, no sé si tenemos un visual de la última escuela de El Salvador, de Bukele. ¿La tenemos? Vamos a verla. Vamos a verlo, para ponerlo, para que Paquito aquí, que ahora está metido en el gimnasio, pueda entender esto. Vamos a ver. Mira, ¿Esos son los visuales? ¿No tiene audio? Mira, estos son la última, una de las últimas escuelas que se han construido allí, con toda la tecnología, facilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Había un video con audio que estaba mejor que yo narrándolo aquí, pero más o menos ahí están los visuales. El punto es, ¿qué es? Que no tenemos la capacidad nosotros para mover, conseguir los permisos, no hay necesidad. ¿Qué es? Porque hay 2 billones, 2.000 millones de dólares y no los usamos. ¿Qué va a pasar? Paco, ¿cómo lo ves tú, Efraín? Bueno, déjame presentarlo. Francisco Pared, el secretario de Hacienda, y el doctor José Efraín Hernández. A eso súmale a lo que decía Denis, súmale también que no tan solo están las escuelas charter, también está la política de los vales educativos, que hay que recordar que hace ya unos cuantos años, bajo la gobernación de Ricardo Rosselló, el Tribunal Supremo validó lo que en algún momento se había declarado inconstitucional, que son las escuelas charter y los vales educativos. El problema que ha tenido, por ejemplo, el de los vales educativos es que primero, me han dicho a mí, directores de escuelas se tardan en pagarle a las escuelas. Segundo, que hay tú estudiar en un colegio no es pagar la matrícula. Son las actividades extracurriculares, los uniformes, los viajes y una serie de gastos adicionales que no se contemplan en ese pago. Así que esos 2 modelos también operan en contra del sistema público de enseñanza como tal. Además, todos sabemos que los profesionales y la gente, la gente busca siempre la manera en matricular a sus hijos en las escuelas privadas. Porque
no tienen esas necesidades porque están más pendientes, no se les da ese puerta más disciplina, abierta, más disciplina y demás, que pues, por múltiples razones en la escuela pública lamentablemente no están presentes. Y el hecho de que tampoco se construya escuelas, Paco, ¿cómo lo ves tú que controlaste acá el gobierno en un momento determinado? Porque no es por dinero. Bueno, Ferdinand, es que también se priorizaron otras cuestiones. Por dar un ejemplo, la reparación de las columnas cortas en la época del gobernador Pierluisi, ahí se designaron más de $200 millones para reparar 680 escuelas, si mi memoria no falla. Y, Felina, aquí hemos pecado de mantener una estructura de gastos operacionales inmensa. 70% del presupuesto, casi 2/3 partes del presupuesto del Departamento de Educación se va en nómina y pensiones. Eso inhabilita o hace más cuesta arriba que se pueda no tan solo invertir en construcción, porque si bien es cierto que hay $2 billones asignados para el Departamento de Educación, ¿cómo se van a mantener esas escuelas nuevas que típicamente agotan cerca del 6 o 7% de sus costos en mantenimiento recurrente anual? Así que en ese sentido, todas esas cuestiones más filosóficas que implican tomar decisiones más complicadas. Pero fíjate, hablando de filosofía, ¿cómo pensamos a Puerto Rico? Yo creo que esa es la pregunta un poco, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades? Porque si el sistema de educación no es una prioridad para el gobierno, ¿qué es prioridad para el gobierno? ¿Verdad? Cuando todos los países se están moviendo un poco, no solamente infraestructura, sino un sistema de educación más competitivo. ¿Qué pasa que la prioridad, José Efraín? Lo que pasa es ¿Qué pasa que la prioridad? Perdóname, considera esto y añadirle a la pregunta. ¿Cuál es, yo se lo decía a Paco ahorita en la oficina conmigo, cuál es una de las razones fundamentales para la gente mudarse del país? La educación. La educación. ¿Por qué? Se van para la Florida, se van para Nueva York y para otros estados a buscar escuelas con toda la tecnología, con todo el favor. Entonces, aquí no construimos ni una sola. Y no solamente eso, Ferdinand, y permito que conteste la pregunta de Víctor. Yo voy mucho a las escuelas a hablar, y yo no sé, pero ir a una escuela como la que yo voy a hablar, yo no quisiera estudiar ahí. Te lo digo con mucho, ¿verdad? Con mucha tristeza. Porque es como una cosa bien, nada atractivo. Yo fui hace poco a uno que la puerta y los quiero y los adoro, iré a todos. Parecía una puerta de los años de los 1500, o sea, una madera de esa bien grande, bien gorda, había que empujarla entre dos personas para que abriera la puerta. O sea, señores. Oye, yo te puedo dar mi experiencia como padre. A mi hija, cuando iba para la escuela intermedia, solicitó admisión a una escuela pública, de las que llaman escuelas públicas modelos, pero ya había ido a una escuela privada a verla. Y obviamente, después de haber visto la escuela privada donde está... la llevaste a Francia para después llevarla... No hubo manera, con todo el ahorro que iba a significar eso para el presupuesto familiar y que iba a recibir también una educación de primera. No hubo manera porque vio la facilidad de la cancha de techo, los helechos saliéndole del techo, un terreno... La disyuntiva aquí, lo increíble de esto es lo que dice Paco. O sea, tenemos los chavos, ¿verdad? Tenemos los chavos allá, pero el dinero que está comprometido para pagar nóminas. Porque no hay proyecto, Ferdinand, no hay proyecto educativo. La prioridad es otro demográfico. Seguro. Que no son los jóvenes. Exactamente. No son los jóvenes. Los jóvenes tampoco votan, son menores de edad. Aquí, si no explota. No están teniendo hijos la gente, así que esos jóvenes, esos niños de edad escolar, no son la prioridad es pagar las pensiones, dar contratos y resultar electo cada 4 años para repartir el presupuesto entre cabilderos y amigos de la casa. Ese mismo patrón de educación, de tener miles de millones de dólares que no se utilizan, está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico también, que tenemos 1.100 millones y lo mismo, 4% desembolsado. Ellos todavía no se han enterado que tienen que cerrar ese recinto. Y lo que yo quisiera preguntar sobre el Departamento de Educación es si ya no llegó, o sea, no ha llegado el momento donde se piense seriamente delegar el mantenimiento de la escuela a los municipios y darle los recursos entonces a los municipios, porque si el gobierno central es incapaz de hacerlo y tiene OMEP y tiene la oficina de la Autoridad de Edificios Públicos y eso no se mueve, pues
Quizás los municipios sean la solución, no sé. Pero ¿sabes lo que eso implica, verdad? Eso es sustraer ese presupuesto del Departamento de Educación, del Gobierno Central, enviarlo para allá, y eso implica potencialmente despidos. Y no lo, pero es que esos fondos federales de infraestructura no se pueden usar para sí, pero ese para construir, de hecho, hay unos proyectos y hay unos retos también de la liquidez del gobierno, de cómo pueden hacer los pareos, que ciertamente ha sido bien cuesta arriba para el gobierno. Pero después de eso, el mantenimiento de esos planteles es mucho más complicado. Y hay las compañías de construcción para hacer esas obras. A mí me parece que no. Mira, Selimar se fue. Un saludo a Selimar Adame, que estaba por ahí. Nuestra compañera de trabajo. Vino a buscar café, vino a buscar café. Hola, Selimar. Bueno, voy a una pausa y regreso con este tema. Además, ¿qué le parece? Oye, vamos a hablar de esto, de que ahora el Senado y la Cámara, por lo menos la Cámara, está legislando para tomar control de lo que es los salarios en Puerto Rico. ¿Qué opinan aquí los expertos? Vengo rápido. Adelante, Kimberly. Y por ahí está una maestra de escuela, una maestra importante que es alcaldesa. Vengo con ella rápido. Así es, Ferdinand, como mencionaste, eso está más caliente que el café. ¿Qué pasará con los aumentos al salario mínimo? Hoy se aprobó un controversial proyecto en la Cámara. ¿Se afectará el bolsillo del puertorriqueño? Nosotros le explicamos. Y otro papelón se suma a la controversia contra la AAA. ¿De qué se trata? Con nosotros la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Gracias por acompañarnos. Ella viene, Ferdinand, prendida en candela. Es inaceptable lo que está pasando, pero usted se entera al volver. Pausamos.